Contra esto no hay discusión. Los únicos que pueden discutir contra esto son los judíos. Pero contra este texto no hay discusión. Entonces, esta declaración que hacen muchos maestros desde los púlpitos, esto es un error de errores. La bendición de Abraham, lo cual es la justificación por fe en Cristo, es para todas las naciones. Y la bendición de cualquier nación radica únicamente en Jesucristo, el Hijo de Dios. No en la nación de Israel, no en los Estados Unidos, China, Rusia, sino en Cristo. Esto es importante explicarlo porque en los días del ministerio de Cristo, la gente idolatraba a Roma. Y si usted era ciudadano romano, era un orgullo. Era un pasaporte para entrar y salir hacia todo lugar. Al igual que hoy, que todos desean la ciudadanía americana. Pero, mis queridos hermanos, no idolatremos a ninguna nación. La gente cree que porque una nación tiene poder económico, político y militar y también tecnológico, la gente cree que esa nación es bendecida por Dios. Roma era idolatrada por todos, sin embargo, adoraban un panteón lleno de dioses falsos de la mitología griega. Pero tenían mucho poder, controlaban el mundo de esos entonces. Y según la historia dice que Roma, el imperio de Roma, duró casi 800 años. Dominaron el mundo de esos entonces. El ser humano tiene la tendencia a divinizar las potencias terrenales. En los días de Jesús, Roma era el centro del mundo. Su ejército era invencible, su arquitectura impresionante, sus carreteras conectaban el imperio y su moneda circulaba en todas partes. Ellos tenían el control. Así que ser ciudadano de romano era un privilegio codiciado por muchos. Tener la ciudadanía romana era un símbolo de estatus y de poder. Sin embargo, Roma estaba moralmente podrida. Adoraban un panteón lleno de dioses falsos. Júpiter, Venus, Marte, Diana, Apolo, y puedo seguir la lista. Era una sociedad brillante por fuera, pero estaban corrompidos por dentro. Igual que una tumba blanqueada por fuera, que adentro están llenos de gusanos y de huesos. Así estaba Roma. Y según historiadores dicen que fue destruida por la corrupción que había en esa nación romana. Así que, mis queridos hermanos, estas cosas nos tienen que servir como enseñanza a que no idolatremos a ninguna nación,
por muy poderosa, por muy poderosa y fuerte y monetariamente, políticamente y militarmente que sea, no idolatremos a ninguna nación. Hoy muchos cristianos ven a Estados Unidos o a cualquier nación próspera como la nación bendecida por Dios. Pero el poder económico, militar o tecnológico no es evidencia de la bendición divina. Roma también era poderosa y fue destruida. La verdadera bendición no se mide por el poder, los misiles o los rascacielos, sino por la justicia, la verdad y la fe en Cristo. Ahí es donde se ve la bendición de arriba. Es como dice el libro, el Salmos 33:12, que dice: bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Esa es la nación que es poderosa, la nación que es bendecida, la nación que Dios tiene sus ojos sobre ella. No está diciendo la nación más rica, sino la que reconoce a Jehová como su Dios. Bienaventurado esa nación. Hoy día muchos se jactan de tener un pasaporte americano, europeo o canadiense. Pero no todos se preocupan por tener la ciudadanía celestial. Filipenses habla sobre esto. Usted puede ser ciudadano de la nación más poderosa del mundo y aún ser un extranjero del reino de Dios. Lo que necesitamos es la ciudadanía de arriba, la ciudadanía de allá, del reino de los cielos. Esa es la más importante, de esa es la que tenemos que estar orgullosos, de esa es la que tenemos que dar gracias todos los días. Y entonces, hoy día, la gente adora el dólar y peor aún, la iglesia está detrás del dólar. En los días de Cristo, Roma era idolatrada y también su dinero. Hoy el dólar ocupa ese trono de idolatría en todo rincón. En los billetes americanos, en el dólar está escrito en inglés: In God we trust, en Dios confiamos. Pero la realidad es que ese Dios es el propio dinero. Muchos confían más en el valor del dólar que en el valor de la sangre de Jesucristo. O sea que el dólar hoy en día es un Dios. Y Jesucristo dijo bien claro en sus predicaciones y enseñanzas que no podemos servir a dos señores, a Dios y a las riquezas. No podemos servir a Dios y a las riquezas. Chocan. Y púlpitos enteros predican más sobre sembrar para cosechar dinero que sobre arrepentimiento, santidad y la cruz de Cristo. El evangelio de muchos hoy es el evangelio financiero, no espiritual. No dicen Cristo salva, sino que la frase de hoy día es Cristo prospera. Y cuando la fe se centra en el dólar,
el Espíritu Santo se retira. Porque la fe tiene que estar centrada únicamente en Jesucristo, el Hijo de Dios. Porque el Espíritu Santo solamente glorifica al Hijo de Dios. Alabado sea su nombre. Jesucristo dijo, tomará de lo mío y os hará saber. Él me glorificará a mí, dijo Jesucristo. Pero la iglesia está glorificando al dólar, detrás del dólar. Y por supuesto que vivimos en un mundo que necesitamos del dólar para poder pagar todas nuestras facturas, pero no podemos vivir corriendo detrás del dólar, ni podemos idolatrarlo como si fuera un Dios, como si fuera nuestra fuente. No, nuestra fuente es Jesucristo. Alabado sea su nombre. Miren, el difunto Jimmy Swaggart, un día predicando, él dijo así de esta manera: la codicia es la forma más sofisticada de idolatría. Es adorar lo que el hombre puede producir en lugar de lo que Dios ya ha provisto en Cristo. Poderoso mensaje. Algunos templos hoy en día parecen bancos. Los pastores se visten como empresarios. Las ofrendas se anuncian como inversiones. Y el pueblo piensa que mientras más dé, más lo amará Dios. Esto es un trágico engaño en la iglesia. El dinero se ha convertido en el sustituto moderno de la fe. Los hombres ya no confían en Dios, confían en su cuenta bancaria. ¿Cuánto hay ahí en mi cuenta? Esa es la confianza del hombre hoy día, de todos. Todos se han monetizado. Es increíble, es una epidemia que ha tomado hasta los púlpitos. Por eso hay que cuidarse, hay que hablar de esto, hay que enseñar de esto, hay que predicar. Tenemos que cuidarnos para no caer en lo mismo. El dólar, como Roma, caerá. Las bolsas se desplomarán. Los sistemas financieros se hundirán. Pero el reino de Dios permanecerá para siempre. Fue por eso que Cristo dijo: no hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orón corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoro en el cielo. El creyente que adora el dólar ha cambiado su salvador por su salario, y el que ama el dinero termina sirviéndole al diablo con una Biblia en la mano. Es una realidad. El otro día yo estaba escuchando a una persona del gobierno de aquí de los Estados Unidos que decía: nos hemos estado preparando por más de 100 años para hacer guerra. Hoy podemos controlar el mundo por medio de la guerra con el dólar. Todo lo que se hace en el mundo debe hacerse con transacciones del dólar. O sea que el dólar es un arma de guerra. Porque con el dólar se puede controlar el mundo. Todas las transacciones políticamente se puede controlar. ¿Sabían ustedes que
el Dios de la era moderna es el dólar. El dólar controla, el dólar manipula. Como dice un dicho por ahí, por el dinero el mono baila. Lo que en el pasado se hacía con espadas, ejércitos y cañones, hoy se hace con sanciones económicas, deuda y sistemas bancarios. Los imperios antiguos conquistaban territorios. El imperio moderno sabe lo que hace. Conquista mentes y mercados y endeudan a todas las personas para que se hagan esclavos hasta el día que mueran. Hoy se controla el mundo con la guerra del dólar. Miren la guerra, cómo han tratado de frenar la economía de Rusia controlando el dinero. Porque el mundo hoy, la guerra económica es la guerra, es una de las guerras más efectivas. La guerra del dólar. Y esa frase fue dicha por un hombre de poder. Él enseña que la idolatría del dinero ya no es solo espiritual, sino geopolítica. El dinero se ha convertido en un instrumento de dominación global. Pablo escribió y dijo: el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Ese Dios no solo se manifiesta en ídolos o religiones paganas, también en sistemas financieros que prometen seguridad, pero te esclavizan. Prometen seguridad, estabilidad, pero esclavizan. El dólar, hermanos, promete libertad, pero crea dependencia. Promete prosperidad, pero genera codicia. Promete estabilidad, pero es un ídolo que se derrumba con una crisis. Hay un escritor inglés que escribió y dijo: el mundo ha reemplazado el altar de sacrificio por el altar de los mercados. ¡Qué poderosa verdad! Ya la gente no se postran ante ídolos de piedra, sino ante cifras digitales que dictan el destino de las naciones. Y Jimmy Swaggart escribió: Satanás usa los sistemas financieros como un escenario de adoración falsa. Muchos piensan que están haciendo negocios, pero en realidad están rindiendo culto al poder del dinero. Escribió Jimmy Swaggart. Miren, hermanos, cuando una nación puede destruir a otra sin armas, solo bloqueando su acceso al dólar, eso no es economía, es idolatría institucionalizada. El dinero se ha convertido en el nuevo trono desde donde el hombre gobierna sin Dios. Por eso, cuando aparezca el anticristo, no impondrá primero una religión, sino, como dice Apocalipsis, un sistema económico que ninguno pueda comprar ni vender. Lo enseña el libro de Apocalipsis. El dólar es la espada moderna del imperio humano.
no mata cuerpo, pero mata conciencias, no destruye templos, destruye la fe en la provisión divina. Yo tengo que repetir esto. No destruye, el dólar no destruye templos, pero sí destruye la fe en la provisión divina. Ya no necesitamos fe en Dios para que nos supla. El dólar que tenemos se ha encargado de destruir nuestra fe. Y tenemos más fe en el dólar que tenemos en el banco o en la bolsa de valores que en Dios. Y mientras las naciones pelean por mantener su poder financiero, Dios sigue buscando hombres que como Abraham crean en Él más que en la riqueza de Sodoma. Hay una historia allá en Génesis capítulo 14 que está poderosa. Cuando le fueron a dar riquezas de unos despojos de una guerra, Abraham lo rechazó y dijo, no vaya a ser que a ustedes les pase por la cabeza. Yo enriquecí a Abraham. ¡No! Gloria sea el nombre de Jesús. El que enriqueció a Abraham fue Dios Todopoderoso, donde él tenía su confianza. Gloria sea el nombre de Jesús. Y eso es lo que yo deseo, que sea Dios quien gobierne mis asuntos, que sea Dios, no el hombre. Bendecido Jesús. Por tanto, la bendición de Abraham significa recibir y honrar a Cristo. No apoyar ciegamente a un Estado moderno que rechaza al Hijo de Dios. Las bendiciones de Dios a cualquier nación o individuo dependen de su relación con Cristo, no con Israel como nación. Dios nunca bendice fuera de Cristo, y todo favor divino que no fluya de la unión con su Hijo no es más que una ilusión pasajera. Miren, yo no tengo nada contra Israel ni contra los Estados Unidos. Yo soy ciudadano americano, yo amo este país, me siento patriota de este país. Yo amo la nación de Israel, oro por la paz de Israel, pero por sobre todas las cosas, por la salvación de todos en Israel. Además, la nación de Israel es un anticristo. Y muchos no se atreven a decir estas cosas. La nación de Israel es anticristo. Y si el apóstol Juan no tuvo miedo en decir esto, yo tampoco. Porque es una realidad que es una nación anticristo. Rechazan públicamente a Cristo. Hermanos, es un pecado idolatrar a una nación, cualquiera que sea. Es un pecado idolatrar a una nación, cualquiera que sea. Allá en Primera de Juan dice, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. La nación moderna de Israel, todos rechazan abiertamente a Jesús como el Mesías. Y por lo tanto, escrituralmente se ubican
según la definición bíblica, bajo el espíritu del anticristo. Ahora, con esto yo no estoy, esto no significa que tenemos que odiarlos, rechazarlos, sino verlos como un pueblo amado, pero que está en el error, está extraviado, necesita salvación. El erudito West en el griego traduce este versículo de esta manera: el que está negando constantemente que Jesús es el ungido, este es el anticristo. Toda nación, no necesariamente tiene que ser Israel, pero toda nación que niegue que Jesucristo es el Mesías, esa nación es anticristo. Esa persona es anticristo. Esa persona necesita salvación. Esto es la gente que una negación continua, no un evento aislado, sino que ellos continuamente están diciendo que Jesucristo es un impostor. Yo siempre en mi vida cristiana, y yo no sé si yo alguna vez he predicado y enseñado sobre esto, pero hoy me levanté con esos pensamientos y por eso tengo que soltar todo esto que tengo por dentro. Pero siempre he notado cómo los cristianos actúan con miedo frente a los judíos o la nación de Israel. Porque ellos piensan que si cometen un error, ellos serán maldecidos. Y se ponen a ver los videos que hay en internet, que Chávez murió por esto, que el otro murió por esto, porque maldijeron a Israel. Pensando ellos que si cometen el mismo error, pues les va a caer un cáncer arriba, les va a caer un rayo arriba, les va a caer la destrucción en sus vidas. Y oran por Israel por miedo a ser maldecidos, no por amor. Y por ese miedo callan y no predican ni enseñan la verdad. Porque tienen miedo. Les han lavado el cerebro. Le dijeron que si decían una palabra, caerían muertos y se lo han creído. Toda idolatría nacionalista es una forma moderna de idolatría política religiosa. Igualmente a la adoración del César en el Imperio Romano, había que decirle: César es el Señor. Cristo no vino a exaltar naciones, vino a redimir almas. Cuando la iglesia se enamora del poder político, su pureza espiritual se desvanece. El reino de Cristo no depende del éxito de los imperios terrenales, sino de la conquista del corazón por el Evangelio. Si usted quiere bendecir a Israel, bendígalo con el Evangelio de Cristo. Predíqueles, hábleles la verdad sin miedo. El que rechaza a Cristo ya se coloca bajo maldición sin importar nacionalidad. Y ellos rechazaron a Cristo como nación. El error más grave de la iglesia moderna es pensar que los judíos aún poseen privilegios espirituales fuera de Cristo. Pero la única relación que Dios reconoce es con su Hijo Jesucristo. Así que, hermanos, el miedo a ser maldecidos por criticar errores de Israel es manipulación religiosa.
Este miedo es una trampa espiritual que impide predicar la verdad. Es el mismo espíritu que paraliza a la iglesia con frases como no toques al ungido y no toques al ungido, no critiques al pueblo de Dios. La iglesia no debe callar ante el error doctrinal ni ante la injusticia. Venga de quien venga. Callar por miedo no es amor, es cobardía espiritual. El silencio cuando la verdad está en juego en sí mismo es una mentira. George Williams enseña y dice, el Israel actual es un testimonio viviente de que la incredulidad corta el olivo. Solo los que son injertados por la fe en Cristo participan de la raíz. Así que apoyar a Israel no significa callar su incredulidad, sino orar por su conversión. Este temor de ofender a los judíos o de ser maldecido ha hecho que muchos ministros se vuelvan diplomáticos del evangelio, no mensajeros del evangelio. Pero el profeta Elías no temió a Acab. Juan el Bautista no temió a Herodes. Y Pablo no le tuvo miedo a los judíos que lo perseguían. Les hablaba, así le costara la vida. La verdadera bendición hacia el pueblo judío no es darles dinero ni alianzas políticas, sino predicarles a Cristo crucificado y resucitado. Eso es lo que hizo el apóstol Pablo. Aún sabiendo que sería perseguido por ellos, como dijo él allá en Romanos, dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios para salvación al judío primeramente y también al griego. O sea que el evangelio es para todos, para que sean salvos. Y no debemos avergonzarnos de predicarlo y de enseñarlo. Kenneth West traduce este versículo de esta manera. No tengo sentimiento de vergüenza. No tengo sentimiento de vergüenza alguna respecto al evangelio, porque es poder dinámico de Dios, operando la salvación a todo el que cree, primeramente al judío y también al gentil. Así que el verdadero amor a Israel no calla su incredulidad, la confronta con el mensaje de la cruz. El silencio de los cristianos ante el error de Israel no es reverencia, es cobardía. Bendecir a Israel no es aplaudir su incredulidad, es anunciarle al Mesías que ellos rechazaron. La maldición no viene por hablar la verdad, sino por callarla. ¿Entienden, mis queridos hermanos? Pero todo esto que acabo de decir no es solamente para Israel, sino para cualquier nación que rechace a Cristo y haga injusticia. Sea Israel o los Estados Unidos. Ser patriota de una nación, amar a una nación, me obliga a exigirle a la nación que camine en rectitud y justicia. Fue por eso que mataron a este joven hace poco, pero se convirtió en un mártir de la iglesia.
Le predicaba a la gente la verdad, a judíos y a toda esa juventud que está, la mayoría son lunáticos. Y bueno, le costó la vida, porque predicaron y enseñó la verdad. Predicó y enseñó la verdad sin miedo. Entonces, como patriota, me obliga a exigirle a la nación que camine en rectitud y justicia, que fue lo que hizo este joven. Dios no tiene doble vara. Su justicia y su juicio se aplican por igual a todas las naciones, porque Dios no hace acepción de personas. Así como castigó a Israel por su idolatría, también juzgará a cualquier nación que se aleje de Cristo. Isaías 60:12 dice: y la nación y el reino que no te sirvieren perecerán, del todo serán asolados. ¿Ven? Hay que predicar estas cosas. El favor de Dios nunca está ligado al hombre o porque pertenezca a una nación, sino a la obediencia a su Hijo Jesucristo. Todas las naciones son pesadas en balanza y halladas faltas cuando exaltan su orgullo y rechazan a Cristo. Hermanos, los Estados Unidos no será preservado por su bandera, su economía o su poder militar, sino por abrazar a Cristo. Y la nación de los Estados Unidos está peor que nunca. Ya la gente no quiere saber de iglesia, no quieren saber de Cristo, no quieren saber de religión. La gente lo que está pensando es en estupideces. Los cerebros de la gente hoy en la nación de los Estados Unidos son cerebros de la era de piedra. Así están las cosas. Miren, hermanos, yo nunca he escuchado estudios y predicaciones como estas que estoy dando, porque los ministros modernos tienen miedo. Les han lavado el cerebro. La propaganda ha sido fuerte y ha trabajado a tal punto que se metió en la teología cristiana. Ni Israel tiene un pase celestial por su historia bíblica, ni Estados Unidos por su herencia cristiana. Porque la gente piensa, no, los fundadores fueron cristianos y que eso se va a propagar de generación en generación y que nos va a bendecir todo por nuestros primeros padres. No, cada uno tiene que buscar a Cristo. Cada uno tiene que buscar a Cristo. Ambos, tanto Israel como los Estados Unidos, han recibido mucha luz. Y por lo tanto, tienen mayor responsabilidad. Como dice Pedro, porque tiempo es del que juicio comience por la casa de Dios. Estados Unidos ha sido grandemente bendecido porque su fundación reconocía la Biblia como la única autoridad moral. Pero cuando una nación cambia la verdad por la mentira, su ruina no se tarda en llegar.
El patriotismo sin santidad es solo orgullo pintado. Dios no salva bandera, Dios salva almas. Amar a una nación me obliga a exigirle que camine en rectitud y justicia. Eso, hermanos, es amor profético, no es rebelión. Los profetas del Antiguo Testamento amaban profundamente a Israel, pero cuando tenían que reprenderlo, lo reprendían y les cantaban las 1000 verdades en la cara por amor, porque amaban a Israel. Jeremías lloró por su nación, pero no cayó el pecado. En una ocasión él quiso callar y no quiso hablar, pero el fuego que tenía por dentro lo mantenía hablándole a su pueblo, reprendiendo a su pueblo, exhortando a su pueblo, porque Jeremías sabía lo que venía. Asimismo hoy, quien ama verdaderamente a su país, clama por arrepentimiento, no por prosperidad. El arrepentimiento es lo más importante. Cuando hay un arrepentimiento nacional, la prosperidad empieza a fluir porque es Dios bendiciendo. Dice, sanará tu tierra, Dios sanará tu tierra. Empieza todo a fluir. No necesitamos prosperidad, necesitamos arrepentimiento y entrega y todo empezará a fluir. Es así. Es así. El verdadero patriota no es el que aplaude su país, sino el que intercede por su país con lágrimas. Cristo no murió por una nación, sino por todas las naciones. Y un día las juzgará a todas. Enseña Apocalipsis. Así que nuestra verdadera lealtad no es a una bandera terrenal, sino a la bandera del Cordero. Así que podemos amar nuestra patria, pero nunca más que a Cristo. Yo respeto a los Estados Unidos. Yo me siento orgulloso de pertenecer a este país, pero por sobre este país está Jesucristo. Y cuando el amor a la nación reemplaza el amor a la verdad, la fe se vuelve idolatría patriótica. El siervo de Dios no está para proteger reputaciones nacionales, sino para anunciar justicia divina. La posición de un ministro no es callar ante el pecado, venga de quien venga. Y esto nos coloca en la misma línea de los profetas antiguos, Amos, Elías, Jeremías, Juan el Bautista, Pablo, etcétera, etcétera, que anunciaron con fuerza la justicia de Dios, el evangelio, lo que a Dios le agradaba, lo que quería Dios para el hombre. Josh Williams escribió: cuando la religión se mezcla con el orgullo nacional, la voz del profeta es la primera que quieren silenciar. Pero la voz de Dios no se somete a fronteras. El silencio por miedo es complicidad. El amor a la nación no se demuestra aplaudiendo sus pecados, sino confrontándolas con la luz de Cristo.
Dios no bendice bandera, bendice corazones arrepentidos. Y cuando una nación, sea Israel, Estados Unidos o cualquier otra, se olvida de Cristo, firma su propia sentencia espiritual. Yo he visto cómo muchos ministros evitan tratar el tema por miedo a ser señalados de antisemitas o de maldecir al pueblo de Dios. ¿Tienen miedo? En la misma iglesia veo que tienen miedo. Muchos evitan tratar el tema, le han metido ya en la cabeza que es así y se lo creen, porque no leen la Biblia. Sin embargo, amar a Israel no significa callar la verdad del Evangelio. Significa orar por su salvación y predicarle a Cristo, igual que a cualquier otra nación. Además, Pablo, Pedro y el mismo Jesús enseñan que el pueblo de Dios está formado por todos los que creen en Cristo. Ese es el pueblo de Dios, el que cree en Cristo. Ese es el pueblo de Dios, el que cree en Cristo. Si no cree en Cristo, no es pueblo de Dios. Sea Israel, sea los Estados Unidos, sean los chinos o sea quien sea. El único pueblo de Dios es el que ha creído en Jesucristo. Gálatas 3, 28 y 29. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. 29. Y si vosotros sois de Cristo, entonces simiente de Abraham sois y herederos conforme a la promesa. Primera de Pedro 2:9. Del 9 al 10 dice así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros, que en tiempo pasado no eras pueblo, mas ahora sois el pueblo de Dios, que no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Esto es para todos aquellos que están en Cristo. Gálatas 3:16. Dice así de esta manera: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, el cual es Cristo. Simiente se puede también traducir como descendencia. Si Cristo es la simiente de Abraham, y Cristo es la simiente, porque aquí lo dice la Escritura, entonces las promesas hechas a Abraham solo se encuentran en Cristo. Repito esto: si Cristo es la simiente y Cristo es la simiente porque lo dice la Escritura, entonces las promesas a Abraham solo se encuentran en Cristo. Haya sido en el pasado, hoy en el presente o en el futuro. Las promesas no son a través de la religión judía, ni de la nación de Israel, ni de los Estados Unidos, sino a través de Cristo.
todo el que acepte a Cristo nazca de nuevo es partícipe inmediatamente de las promesas de Abraham. Las promesas se le hicieron a Abraham y a su simiente. Y dice que su simiente es Cristo. En Cristo es donde están todas las bendiciones. En Cristo es donde está la plenitud, la vida. El judaísmo, y escuchen lo que voy a decir, porque aquí muchos se van ahora a preguntar, especialmente aquellos que no conocen la Biblia. El judaísmo dejó de existir, el judaísmo no existe ya. Por supuesto, se practica parcialmente en algunos lugares el judaísmo, pero el judaísmo ya no existe. Millones lo practican en parte. Cuando el velo del templo se rasgó en la crucifixión de Cristo, Dios mostró que el camino a su presencia ya no estaba en el judaísmo, sino en Cristo y su sangre derramada. Por mucho que se practique, no tiene poder ni relación con Dios. Ahora, toda relación que existe con Dios es a través de Jesucristo. Así que todos los que adoran en el mundo a Dios, sean los judíos, los musulmanes, los indios, los brujos, todos los que adoren a Dios, a supuesto Dios en el mundo y no lo hace a través de Jesucristo, no están teniendo relación, ningún tipo de relación con Dios. Vaya a saber con quién es, pero no es con Dios. El judaísmo no fue destruido por Roma, sino reemplazado por el cumplimiento perfecto de Cristo. El símbolo se dio lugar a la sustancia, que es el nuevo pacto en Cristo. Allá en Hebreos capítulo 8, versículo 13 dice, al decir nuevo pacto ha dejado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. El judaísmo ya no existe, desapareció. Ya no hay poder ahí, no tiene virtud ninguna. En el pasado tuvo mucha gloria, pero ahora toda la gloria, todo el poder, toda la sustancia se encuentra solamente en Jesucristo. Y Pablo, inspirado, explica que el antiguo sistema sacerdotal, los sacrificios y las ordenanzas ya no tienen valor espiritual ni eficacia redentora. El judaísmo como religión que se basaba en la ley mosaica quedó caducado ante la cruz. Es decir, dejó de tener validez ante Dios. Ya no existe. El verdadero Israel ahora es espiritual, no étnico, no por raza. El verdadero Israel es espiritual y se encuentran en el mundo entero. Romanos capítulo 9 nos enseña esto claramente. No todos los que descienden de Israel son Israel. Los hijos de la promesa son contados como descendencia. No todos los que son de Israel son de Israel. La descendencia verdadera es ahora todos aquellos que están en Cristo. El nuevo pueblo de Dios no se compone por genealogía, sino por fe en Cristo. Por eso la iglesia, formada por judíos y gentiles redimidos, es el Israel de Dios. La iglesia es el Israel de Dios.
La iglesia son los verdaderos judíos. No quiere decir que nosotros somos judíos. No, yo soy cubano, el otro es chileno, el otro es centroamericano, el otro es de la China, el otro allá de Irán, de Rusia. Y todos ellos forman un solo pueblo en Cristo Jesús. Este es el verdadero Israel. ¿Están entendiendo? Josh Williams escribió: el judaísmo terminó en la cruz. El cristianismo comenzó en Pentecostés. El primero ofrecía símbolos. El segundo posee la realidad del Espíritu. Y nosotros estamos en el segundo, Cristo. John Owen explica: la adoración levítica fue removida por completo, porque Cristo es ahora nuestro templo, nuestro sacrificio y nuestro sumo sacerdote. Después de la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo, ya no hay sacerdocio levítico ni sacrificios. El judaísmo rabínico que existe hoy es una reconstrucción filosófica y moral. No es la religión bíblica de Moisés. Yo una vez se lo dije a una compañera que tengo, que es judía y que me critica porque yo una vez le prediqué del evangelio, y un día yo le dije: tú eres judía, ¿no? Y tú sirves y cumples todos los mandamientos que te enseña la Torá. Sí. Digo, ven acá, y entonces ¿por qué tú no sigues haciendo sacrificios de animales y ofrendas como se hacía en el Antiguo Testamento? No, porque ya eso no se hace. Digo, entonces ustedes no están cumpliendo el judaísmo como enseñó Moisés. Y entonces le dije: desde la muerte y la resurrección de Jesucristo, el judaísmo dejó de existir. Por eso ustedes no pueden cumplir el judaísmo como se debe cumplir. Fue como una sentencia del cielo. Ya no se puede. Ahora es todo en Jesucristo. El judaísmo de hoy es una religión sin sangre y por tanto sin redención. Donde no hay altar, no hay expiación. Todo tipo de religión sin Cristo es una religión muerta, sea judía, papal o pagana o la conchinchina. En la cruz del Calvario se terminó la dispensación de la sombra y comenzó la era de la sustancia. El judaísmo murió en el Calvario. Lo repito, el judaísmo murió en el Calvario. La religión judía murió en el Calvario. El templo quedó vacío, el velo rasgado, el altar sin fuego. Dios ya no habita en un sistema, sino en su Hijo. Y todo el que busca justificación fuera de Cristo, sea judío o gentil, se aferra a un cadáver espiritual. Alabado sea el nombre de Jesús. Y yo enseño todo esto, mis queridos hermanos, porque muchos cristianos, por ignorancia o por engaño, regresan al judaísmo y a las prácticas judías y usan frases como regresemos a nuestras raíces. Hermanos, el judaísmo murió en el Calvario. Así que ¿por qué buscamos entre los vivos al que ya está muerto? Por supuesto que Dios tiene planes con la nación incrédula de Israel, y es por eso por lo que debemos orar e interceder por todos ellos, porque de esa nación vino la salvación, Cristo el Señor.
Y nosotros, la iglesia, tenemos que ser agradecidos de todos los judíos que fueron fieles y creyeron en el Mesías y están ahí en toda la palabra de Dios. Por supuesto que hay un pueblo que fue fiel, pero hay otro pueblo que se mantiene en incredulidad. Pablo dijo todo esto con claridad ya en Romanos capítulo 11, versículo 1, donde dijo: ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. El apóstol no lo ha desechado si los primeros cristianos fueron judíos. Todos los apóstoles, creo que excepto uno, fueron judíos. No estoy seguro si todos fueron judíos o no. La primera iglesia contenía judíos solamente, israelitas. Claro que Dios no ha desechado a su pueblo. Pablo era judío, Mateo, Juan, Lucas eran judíos. O sea que Dios sí vino en rescate de su pueblo. Lo que pasa es que en su pueblo hay un montón de gente que no creyeron. El apóstol reconoce que Israel como nación está endurecida por su incredulidad. Pero ese endurecimiento no es definitivo, sino temporal. Como dice la Escritura, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Al final de Romanos capítulo 11. Dios no cambia su propósito eterno. Él aún tiene planes redentores para ellos. El rechazo de Israel no fue total ni final. Fue judicial, pero con un propósito redentor que culminará en su restauración. Un día serán restaurados. Josh Williams escribió y dijo: Israel volverá a mirar al que traspasó y llorará como quien llora por hijo primogénito. En ese día la ceguera será quitada y el Israel espiritual y nacional se unirán bajo Cristo. ¡Qué poderoso está todo esto! Fíjense cómo él hace distinción. Dice, el Israel nacional y el espiritual. La iglesia somos el Israel espiritual. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Dios no terminará la historia sin cumplir sus promesas a Abraham, Isaac y Jacob. Israel será restaurado, pero solo a través del arrepentimiento y de la fe en Cristo. El gran predicador Spurgeon predicó y dijo: vendrá un día en que Israel será injertado de nuevo y será vida de entre los muertos. Hasta entonces, oremos por ellos, lloremos por ellos y prediquémosles a Cristo. Ven, este es el sistema. No callarnos por miedo. Cuando Israel reciba al Mesías, eso traerá un avivamiento global. Imagínense. ¿Qué avivamiento va a ocurrir en Jerusalén? Como dice Pablo, si su caída es la riqueza del mundo, para nosotros los gentiles que creímos, cuánto más su plena restauración. Eso será glorioso. La conversión de Israel será un sello final del plan redentor. Una explosión de vida espiritual para todas las naciones. El regreso de Israel será la señal del amanecer del reino mesiánico. Y el mundo sabrá que Dios cumple cada una de sus promesas. Cuando vea a todo Israel corriendo a Cristo, el mundo sabrá
que con Dios nadie juega. Así que, mis queridos hermanos, no idolatramos a Israel, porque la salvación no depende de Israel, sino de Cristo. Pero tampoco los despreciamos, porque ellos fueron el instrumento escogido para traer al Salvador al mundo. Por lo tanto, la iglesia oramos, intercedemos y agradecemos por ellos, esperando el día en que digan: bendito el que viene en el nombre del Señor. Dios no ha terminado con Israel, solo cambió el trato. Hoy los disciplina para mañana restaurarlos. Y así como la cruz vino de Jerusalén al mundo, un día la gloria de Cristo volverá de las naciones a Jerusalén. Amemos a Israel, pero más aún, amemos a su Mesías, el Señor Jesucristo. Bendiciones para todos y que tengan un maravilloso día. En el próximo tema vamos a profundizar más en esto y vamos a empezar a hablar de lo que es la bendición de Abraham. Y vamos a profundizar en eso con mucha revelación y con mucho poder. Bendiciones para todos y que tengan un maravilloso día. Amén.